¿Qué quiere decir, por tanto, Nietzsche en primer lugar con esta expresión del socratismo de la moral? Atentos aquí, nuestro filósofo va a identificar la figura de Sócrates como el primer indicador de esta decadencia. Pero para entender con claridad qué quiere decir Nietzsche en este punto, tenemos que recordar brevemente la propuesta filosófica de Sócrates, que por cierto nosotros ya hemos estudiado en detalle en nuestro curso Sócrates y los sofistas. Como bien recordáis a partir de este curso, el núcleo de la filosofía socrática, lo más importante que introdujo Sócrates, que hizo que se produjera además un cambio radical en la historia de la filosofía hasta tal punto que todos los autores, todos los filósofos anteriores a Sócrates han sido conocidos como los presocráticos y todos los posteriores son en alguna medida autores socráticos. ¿Qué es lo que hizo Sócrates, por tanto? ¿Qué propuso para que marcara un corte tan profundo en la historia de la filosofía occidental, que fuera tan relevante y que además Nietzsche también señalara como el punto de inicio de una fase completamente distinta? Fijaos, la clave del pensamiento de Sócrates se denomina definición universal y vamos a estudiarla en detalle. Como bien vimos en nuestro curso dedicado a esta fase de la filosofía, los rivales intelectuales de Sócrates en Atenas fueron los sofistas. Pero, ¿quiénes eran los sofistas? Pues como bien recordáis, se trataba de un grupo bastante heterogéneo de pensadores que, sin embargo, compartían todos ellos una idea central, la defensa del relativismo, tanto en sentido epistemológico como cultural. Los sofistas eran relativistas, pero ¿qué es lo que querían decir con este relativismo? Los sofistas, que eran personajes que no habían nacido en Atenas, sino que eran viajeros, eran personas que procedían de las zonas limítrofes orientales de la Hélade, que además se movían de una ciudad a otra enseñando y formando a los hijos de los ricos, defendían la idea de que no existe ningún tipo de valores, atentos aquí, que podamos llamar absolutos. Es decir, que no existe ningún valor que sea aceptable y aplicable a cualquier persona, en cualquier lugar o en cualquier momento de la historia. Es decir, los valores éticos fundamentalmente, pero también los valores que rigen la política, el juego de la justicia, etc., no son aplicables universalmente a todas las culturas y sociedades, sino que cada cultura, en cada momento del tiempo, implementa un conjunto de valores éticos que les son útiles durante un tiempo y en un momento determinado estos valores acaban sucumbiendo y siendo sustituidos por otros nuevos. Por tanto, para los sofistas no es posible decir que todo pueblo en cualquier momento de la historia deba aceptar o que todo pueblo pueda llegar a ostentar el mismo concepto de bien y mal o el mismo concepto de belleza o el mismo concepto de justicia. Esta es la clave, por tanto, del relativismo sofista, la teoría de que cada pueblo vive y entiende estas nociones a su modo. Y esta es la esencia de lo que hoy en día entendemos como relativismo cultural. Y como cada pueblo tiene sus valores, no se puede establecer exactamente una jerarquía de valores, sino que cada pueblo opera con los suyos y además estos valores se van transformando a lo largo del tiempo. Un ejemplo claro lo podemos ver en nuestra propia cultura. Efectivamente, hay muchos valores, muchas interpretaciones que se están transformando, que están transitando. Por ejemplo, uno de los más importantes hoy en día es el papel de la mujer en la sociedad y en la familia. En unos 100 años, por no decir menos, este valor que de alguna forma identificaba a la mujer con una persona que tiene que estar vinculada exclusivamente a la familia, al hogar, que no necesitaba pues mucha formación, ha ido transformándose, prácticamente ha ido invirtiéndose, ha ido cambiando completamente su configuración hasta llegar a nuestros días, cuando las mujeres, pues bueno, somos seres humanos independientes, tenemos trabajos, podemos estudiar, etc. Así que esta es la idea que querían transmitir los sofistas. No existe ningún tipo de valor absoluto. Da igual lo que queramos señalar acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la justicia, no hay valores absolutos y en este sentido los sofistas serán relativistas. Bien, pues frente al relativismo sofista es frente a lo que reaccionó Sócrates y de ahí digamos su importancia en la historia de la filosofía. ¿Por qué? Fijaos, porque Sócrates, tal y como su pensamiento aparece representado en los diálogos platónicos, sostuvo que es imposible desarrollar una vida digna y una vida feliz en el ambiente de caos y absoluta contingencia propuesto por los relativistas. Es decir, si nuestra sociedad no tiene unos mínimos, unas definiciones atentos universales mínimas, no podremos regular la convivencia entre nosotros. De esta forma, Sócrates
subraya el hecho de que el relativismo cultural y el relativismo epistemológico son una especie de excusa, atentos aquí, una excusa para no actuar. Amparándonos en el relativismo, acabamos diciendo, pues como ellos, los otros, las otras culturas, interpretan las cosas a su manera y como no hay una jerarquía universal de valores, pues bueno, si una sociedad decide lo que sea, practicar la ablación de las niñas, pues bueno, en esta sociedad esta práctica será justa y en la nuestra no. Es decir, la ausencia, nos dice Sócrates, de una definición universal, por ejemplo, de la justicia, hace que de algún modo nosotros demos un paso hacia atrás. ¿Y cuál es el peor efecto de todo esto? ¿Cuál es la peor consecuencia? Que abandonemos a los otros seres humanos a su suerte. Decir simplemente, cada uno tiene sus criterios, sus gustos, sus valores, no nos metamos. Pues frente a esta actitud, Sócrates va a decir no. Es cierto, según Sócrates, que algunos valores puedan ser más relativos a la cultura, pero tiene que haber necesariamente un conjunto mínimo de definiciones universales realmente aplicables en todo momento y en todo lugar y en toda época que sirvan para defender, para garantizar un conjunto de ideas clave, de directrices de conducta mínimas que permitan el desarrollo de una vida feliz por parte de los seres humanos que viven en comunidad. Pues esta es la idea de Sócrates-Platón. En un mundo de absoluta contingencia y relativismo, se nos escapa el problema de, precisamente, abandonar a los demás al arbitrio de cualquier capricho. Hay, por tanto, que estabilizar un conjunto de definiciones mínimas. Bien, hasta aquí todo sencillo, todo bonito, pero claro, enseguida surge una nueva cuestión extremadamente importante y es que, ¿cómo y quién establece el contenido de estas necesarias definiciones universales? Es decir, ¿cómo establecemos el significado definitivo, por ejemplo, del término justo? Según Sócrates, hay diversas opciones en las cuales nos podemos basar para conseguir este objetivo de definir los conceptos éticos, los valores morales de forma universal. Pero entre todas estas opciones, solo una es la adecuada. ¿Pero qué opciones tenemos? En primer lugar, tenemos la tradición. Es decir, para definir el concepto de justicia, podemos basarnos en lo que siempre se ha dicho, en los ancianos, en lo que siempre se ha hecho, en esa supuesta sabiduría ancestral que sabía ordenar perfectamente el mundo de los humanos y de la que ya no queda ni rastro, una sabiduría que quién sabe si alguna vez existió. Sin embargo, en este contexto no hay dos culturas que tengan una definición exactamente igual de la noción de justicia. Lamentablemente, cada consejo de sabios ancianos define lo justo de una forma diferente. Así que la tradición de lo que siempre se ha hecho en cada cultura en realidad no remite a nada estable ni universal, sino que, visto más de cerca, cambia radicalmente de una cultura a otra y no nos sirve para poder establecer definiciones universales. Además, esta idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor es en realidad una simple idealización, una fantasía, que proviene de esa nostalgia del pasado que todos tenemos, de la infancia, unida además a un desconocimiento profundo de los hechos del pasado. Ni la justicia antigua era tan maravillosa ni tan estupenda, porque también en el pasado la gente se ha masacrado sin descanso con consejos de ancianos y sin él, y ha sido cruel y horrible. Bien, la segunda fuente para poder extraer nuestras definiciones, por ejemplo, del término justicia, podría ser la religión. ¿Por qué? Porque las religiones pretenden, como todos sabemos, ofrecer contenidos de verdad inalterables y, por supuesto, universales y aplicables a todo el mundo. Sin embargo, aquí tenemos otro pequeño problema, y tal como nos muestra el propio Sócrates, hay muchas religiones, y lo que para una es sagrado, para otra es pura herejía y puro pecado. Así que entre ellas colisionan y la definición de justicia de bien o de mal fracasa, porque para cada religión es completamente diferente. Bien, pero si estas dos fuentes que tradicionalmente suelen usarse para definir los valores éticos no son válidas, ¿cuál será entonces la fuente necesaria, según Sócrates, para lograr estas definiciones? En la interpretación del filósofo ateniense, el único camino para alcanzar estas definiciones es la razón, es decir, la aplicación de la inteligencia crítica. ¿Y por qué? Porque la razón es aquella facultad de la que todos los seres humanos están dotados por igual, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier época. La razón, la aplicación de criterios racionales, además tiene una especie de ventaja que no muestra ni la tradición ni la religión
y es que por medio del razonamiento lógico, por medio del razonamiento intelectual, hemos llegado verdaderamente a valores universales y a verdades inalterables, como por ejemplo los contenidos de las matemáticas o de muchas de las observaciones de la ciencia. No importa a qué cultura pertenezca un ser humano o dónde haya nacido, la razón intelectual nos dicta a todos por igual que 1 más 1 es igual a 2, y la observación empírica que el hielo se derrite cuando le da el sol, cuando está por encima de los 0 grados centígrados, o que el agua entra en ebullición a 100 grados a nivel del mar. Y esto siempre y sin importar el año, la religión o la cultura en la que vivamos. Así que fijaos, Sócrates se da cuenta de que todos los seres humanos, no importa dónde hayan nacido o cuál sea su cultura, comparten una facultad universal tenida por todos, el entendimiento, la razón, que debe ser por tanto la base para intentar alcanzar estas definiciones. De tal forma que nuestro trabajo de definición de conceptos universales requerirá por supuesto un inmenso esfuerzo intelectual crítico en el que tendremos que desechar todos los componentes emocionales, religiosos y tradicionales y trabajar todos juntos para alcanzar estos mínimos éticos. Este objetivo socrático fue alcanzado de alguna manera en el siglo XX tras las 2 guerras mundiales por medio de la redacción de la célebre Carta de la Declaración de los Derechos Humanos. En este caso se trató de reflexionar en ella todos juntos para poder alcanzar unos mínimos, unas definiciones mínimas aplicables a todo ser humano en cualquier lugar y en cualquier momento. Por tanto, la aplicación de criterios racionales al problema de los mínimos éticos permitirá, según Sócrates, finalmente alcanzar un conjunto de definiciones mínimas que no bastan, eso sí, como tales, sino que posteriormente cada pueblo tendrá que codificar en leyes que a su vez permitirán poder realizar el juicio de las acciones de cada uno mediante estos mínimos y por tanto poder garantizar el amparo para las personas y un mínimo de protección. Y esta es una idea también importantísima que tenemos que retener. No basta con definir los valores, sino que hay que legislar, hay que ponerlos en marcha, porque ya lo hemos visto con Nietzsche. Solamente la aplicación en el mundo real de los ideales, solamente las ideas llevadas a los hechos realmente tienen relevancia y en estas convicciones, como podemos ver, Sócrates y Nietzsche están completamente de acuerdo. Sin embargo, en todo esto hay un pero, un enorme pero que Nietzsche consigue ver. Y es que la propia ley que nos protege, la propia ley que garantiza este amparo mínimo, es o pretende ser al mismo tiempo, por su propia definición, última e inalterable. Es decir, una vez hallada y establecida, por ejemplo, en la noción de justicia por los primeros, en este caso serían los griegos, los que habrían hecho este proceso de análisis racional ante las garantías más exigentes de argumentación lógica, una vez que hemos establecido la definición de justicia, se pretende que ésta deba permanecer a partir de entonces inamovible, porque si la definición de justicia comenzara a cambiar a lo largo del tiempo, caeríamos de nuevo en los problemas de relativismo. Así que, una vez dadas las definiciones, a los demás, a los que venimos después, solo nos queda obedecerlas, someternos a ellas y a la inapelable evidencia lógica y racional que las sostiene, a esa indiscutible verdad que caracteriza estas definiciones comparables, si todo lo hemos hecho correctamente, a la inapelable verdad de que 1 más 1 es igual a 2. Pero fijaos, este gran logro, este logro indiscutible, el hecho de que estas definiciones sirvan, por ejemplo, para redactar algo como la Carta de los Derechos Humanos, para proteger a los demás, este gran logro, este gran salto fuera de la barbarie, de la contingencia, de la superstición aleatoria, de las religiones, de los caprichos de la tradición, se convierte casi instantáneamente en cuanto lo conseguimos. En cuanto la civilización occidental consigue esta ventaja de las leyes y las definiciones, automáticamente se convierte al mismo tiempo en una condena de la espontaneidad, del cambio, de la originalidad, de la transformación. Es decir, en cuanto salimos de la barbarie, enseguida anulamos toda esa capacidad creadora, toda esa capacidad originaria, toda posibilidad de que cada uno reflexione y busque sus respuestas, que en realidad es la vida misma. En cuanto salimos de la barbarie, nos convertimos en esclavos de la razón. Eso sí, de una razón que no es la nuestra, sino de las respuestas de la razón de otros que vivieron en el pasado y que nosotros supuestamente debemos asimilar sin protestar. Así, de algún modo, las definiciones universales socráticas surgen para salvarnos de la barbarie
de la barbarie, del caos de la vida, anulando al mismo tiempo la vida, paralizando, haciendo que las próximas generaciones no tengan ya nada que decir, nada que aportar, porque la razón antigua ya ha dado la definición última de lo que es bueno, justo, bello. La posibilidad de cambio, por tanto, queda completamente cercenada por la necesidad de un sistema nomológico universal capaz de ofrecernos un mínimo de seguridad y una plataforma para poder iniciar el camino del progreso. Porque sin unos mínimos valores no podríamos avanzar, porque todo sería caos. Cada uno aplicaría su justicia, cada uno haría lo que quisiera, pero al mismo tiempo, una vez más, esta especie de seguridad, todo amparo ante el caos, implica una forma de muerte, una forma de petrificación, una forma de momificación de aquello que precisamente hacía a los griegos únicos. Acabamos de llegar, por tanto, señoras y señores, a una de las grandes paradojas de la historia de la filosofía, a una de las grandes preguntas que no se solucionaron en la edad de los griegos, sino que han llegado hasta nosotros. Ahora, ¿qué hacemos? Si acabamos de ver que tanto el relativismo epistemológico y cultural es insostenible en un sentido pleno, y que también esta especie de fijación absoluta de las ideas, esta especie de intento de definir universalmente para proteger, tampoco sirve para nada, ¿qué hacemos? Este es uno de los grandes dilemas filosóficos que, como bien sabéis, en nuestros días sigue dando enormes problemas. Por ejemplo, el problema de la vigencia de las leyes, del poder legislativo, de los códigos legales, como por ejemplo las constituciones. Aparece hoy en día la pregunta de ¿cuánto tiempo vale un sistema de leyes fijado por una determinada generación? ¿Esta generación ha fijado para siempre estas leyes? Los que venimos después tenemos que someternos necesariamente a sus definiciones de los valores, a sus condiciones, a su explicación del bien y del mal, ¿o tenemos derecho a reformular el contenido de esas leyes? Pero también aparece el problema de si estamos reformulando constantemente, ¿qué es lo que ocurre? Perdemos la estabilidad de los estados. Por eso, en general, en política, las constituciones no se quieren tocar. Pero este problema que vivimos hoy en día en muchísimos estados europeos y en todo el mundo, fijaos, es un problema antiquísimo. Es un problema griego que fue el propio Sócrates el primero en poner sobre la mesa. Así que la primera frase de estos breves textos de Nietzsche, que ya veis son espectaculares, y todo lo que nos queda, todo lo que vamos a leer, acabamos de empezar, porque Nietzsche es simplemente un pensador que nos hace de alguna manera repasar toda la historia de la filosofía, pero siempre devolviéndonos a nuestro presente y haciendo que nos preguntemos por cuestiones que nos afectan y que nos interesan en el aquí y el ahora. Por tanto, el primer signo de decadencia de la Grecia clásica, señalado por Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, es este socratismo de la moral, que no es sino un signo de pesimismo que indica el inicio de la paralización de la creación libre completamente espontánea de nuevos valores que caracterizaba a los griegos antes de la aparición de la figura de Sócrates. Seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.